luego el Padre, que lo vimos el domingo pasado, le da al Hijo el derecho de gobernar, o sea, el dominio de gobernar sobre todo el mundo. Pero ya en los versículos del 15 al 28 se nos narra algo aún más interesante, y es que hay un pequeño cuerno que va a sobresalir por encima de los otros 3 cuernos. De los otros 10 cuernos, y va a desarraigar a 3. Esto nos lleva al primer punto de la noche de hoy, que lo he llamado así: el pequeño cuerno es nada más y nada menos que el anticristo. Daniel 7, del 20 al 22. Y dice así el texto bíblico: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojo y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Un nuevo detalle de la visión que es añadida ahora. Y dice la palabra que este cuerno se le dio autoridad para hacer ¿qué cosa? Guerra contra los santos. Si vamos un poco a la historia de la iglesia y analizamos el tiempo de la Roma imperial, vemos que el imperio romano en sus inicios, ¿qué cosa hizo? Guerra a los santos. ¿Y qué más hizo? Muchos cristianos fueron devorados por bestias salvajes en el Coliseo romano. Pues teniendo esa base en nuestras mentes, esto similar va a acontecer al final de los días. Este anticristo va a declararle la guerra a la iglesia y a los santos de Dios que estén en la tierra, sabiendo que nosotros tenemos como interpretación que la iglesia verdadera no va a estar ya aquí en la tierra cuando el anticristo comience a gobernar. O sea, la iglesia verdadera, ¿dónde va a estar? Celebrando las bodas del Cordero, mientras que el anticristo está acá. Ahora, Leoní, ¿quiénes son entonces esos santos si la iglesia verdadera se fue con Cristo? Bueno, esos santos va a ser la nación de Israel y algunos gentiles que no aceptaron a Cristo durante el periodo de la gracia, que es la que estamos viviendo hoy, y se quedarían acá. Y esos gentiles van a ser perseguidos, al igual que el pueblo de Israel, y van a ser juzgados. ¿Y cómo se salvan, Leoní? Bueno, la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante, que muchos de ellos van a tener que ser decapitados, les van a cortar la cabeza. Ahora, eso teniéndolo en mente, vamos a leer ahora Apocalipsis 13:7, a ver qué nos dice Juan. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 13:7. ¿Ya? Puede leer, Pedro. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice que se le permitió hacer, ¿qué cosa? Guerra. ¿Y qué más hizo? Léelo de nuevo, Pedro. Se le permitió hacer guerra contra todos los santos y vencerlos. Y vencerlo. ¿Y vencerlo a uno solo o de qué? De todas las tribus. De todas las tribus. Pueblo, lengua y nación. O sea, va a ser una persecución a nivel mundial. Ahora, el cuerno pequeño también es llamado la bestia, y lo vamos a ver en Apocalipsis 13:10. ¿Quién lo lee? ¿Sí? Léelo. 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Apocalipsis 13:10. Sí, sí. ¿Y Daniel 7:20? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas
y parecía más grande que sus compañeros. No, me llama la atención que en el versículo 20 dice que tenía, ¿qué cosa? Ojos. Ojos. Esos ojos tienen un simbolismo en la Biblia y los ojos hacen referencia a la inteligencia y la capacidad mental de un ser, o sea, de un individuo. Por ende, no es un sistema, como muchas personas piensan a veces que el anticristo es un sistema. No es un sistema, es un individuo. Ahora, este individuo va a tener mucha inteligencia, va a tener capacidad mental para poder persuadir a las personas, va a ser muy astuto y va a conocer y va a poder dar consejos y va a poder resolver problemas. Ahora, ¿por qué él va a tener esa autoridad? ¿Quién le da esa autoridad a este hombre? Dios. Y volvemos a preguntarnos, si Dios conoce el fin de la historia humana, ¿por qué Dios permite que este hombre inicuo, este hombre perverso, tenga tanta inteligencia y tenga tanta sabiduría y tenga tanta astucia? La respuesta es una, porque los que han quedado tienen que pasar por esa prueba de fidelidad a Dios. No pueden tener la marca de la bestia y tienen que mantenerse firmes a pesar de él. Ahora muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo este hombre, este cuerno tan pequeño, va a poder llegar a tener el dominio mundial? Miren, hermano, eso es simple. El mundo está en una situación hoy por hoy, viviéndolo ya hoy. Si mañana viene Cristo, el mundo vive en una situación tan difícil, de tantas contradicciones de opiniones, de tantas diferencias de criterio, que si hoy se levantara, escuchemos bien, un hombre con esta capacidad, no solo el mundo, los Estados Unidos de América se arrodillan, porque este hombre va a buscar y va a resolver el problema de la humanidad por un corto periodo de tiempo, porque él ha sido profetizado para ser el hombre de maldad, el hombre de pecado. Ahora, el reinado del cuerno pequeño va a terminar. Él tiene un corto tiempo y por ende ese hombre termina. Ahora, ¿cómo va a terminar? Va a terminar a causa de la intervención de ¿quién? Del anciano de día, quien va a poner fin al poder blasfemo de este personaje. ¿Y quién es el anciano de día que vimos en el domingo anterior? Dios el Padre. Dios el Padre. Recordemos que el anciano de día simboliza a Dios el Padre y que el Hijo, ¿a quién simboliza? A Cristo. El anciano de día le ha dado el poder ¿a quién? Al Hijo, para que el Hijo gobierne con autoridad. Pero ¿cuándo el Hijo va a gobernar? Ahora no, al final del periodo de los gentiles. ¿Y cuál es el final del periodo de los gentiles? El gobierno del anticristo. Dice que este pequeño cuerno va a tener un final. Y esto se hace necesario verlo en toda la Biblia. Si lo analizamos en los capítulos 2 y 7, que ambos tienen relación, las piernas y los pies de la imagen vista por el rey Nabucodonosor simbolizan la etapa final del reino de los gentiles, o sea, del periodo humano. Un periodo que inició ¿cuándo? En el 586 con la caída ¿de quién? De Jerusalén. ¿Por quién? Por por Nabucodonosor. Por Nabucodonosor inicia el gobierno de los gentiles, o sea, la etapa final del poderío gentil. En el capítulo 2 vemos también que una piedra golpea ¿qué cosa? La piedra, la imagen y los destruye. ¿Quién era la piedra? El gobierno de Cristo. En el capítulo 7 el cuerno pequeño también tiene la forma final de la bestia y es destruido ¿por quién? Por Cristo. Vemos que hay un paralelo entre el capítulo 2 y el capítulo 7. El capítulo 2 hablando acerca de la imagen humana, y lo veíamos cuando iniciamos el capítulo 7, que la visión de Nabucodonosor, o sea, el sueño de Nabucodonosor, vemos la interpretación del sueño desde el punto de vista humano. El hombre, ¿cómo vio el esplendor del poder de los gentiles? Como una estatua, que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, la cintura era de bronce,
y los pies, las piernas y los pies eran de barro y hierro. Ahora, en el capítulo 7, vimos que Dios, ¿cómo vio el periodo de los gentiles? Dios lo ve de una manera diferente. ¿Y cómo lo ve Dios? A través de bestias salvajes, horrendas. Pero la peor de todas es la cuarta bestia. Y dentro de la cuarta bestia, este cuerno pequeño, que nace de la cuarta bestia como el renacimiento del imperio romano. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 19 al 21. ¿Quién lo lee? Y 2 Tesalonicenses 2:8. ¿Ya? Voy a leerlo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Y 2 Tesalonicenses 2:8. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tiene? 2:8. ¿Lo tiene Jessica? ¿Puede leerlo? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vemos en ambos libros de la Biblia que concuerda totalmente con lo que el profeta Daniel está diciendo. Y me llama la atención algo. El profeta Daniel está hablando de esta profecía ¿cuántos años antes? 2500. ¿Cuánto? 2500. De nuestros días más o menos, 2500 de nuestros días. Ahora, del tiempo de Daniel a Juan, que escribe Apocalipsis 19, y de Pablo, que escribe 2 Tesalonicenses, ¿cuánto tiempo han pasado más o menos? 500 años. Más o menos 500 años, muy bien. Más o menos 500 años. Y va cumpliéndose, como decimos en Cuba, al pie de la letra. Vimos que 200 años después de que Daniel diera su profecía, ¿cuál fue la primera cumplida? El imperio griego. ¿Dirigido por quién? Por Alejandro Magno. 400 años después o 500 años después, el imperio romano. 2000 años después. Estamos viviendo, no sabemos si es 2000 o 3000. Y estoy aclarando para que no digan que después Leoni puso fecha. Yo no estoy poniendo fecha. Lo que estoy diciendo es que 2000 o 3000 años se está viendo cada día que lo que está escrito en el libro de Daniel va en su cumplimiento final. Y decía ahorita que si hoy en estos momentos se levantara un hombre con esa sagacidad, el mundo le rinde tributo, porque el mundo está en un caos, no hay una verdad absoluta que una al mundo. La única verdad absoluta que nos une es la fe en Jesucristo como el único Señor, Salvador de nuestras vidas. Pero en otros puntos de vista no existe una unidad. Cada día el mundo va de mal en peor, dando evidencia a lo que está escrito aquí. Entonces vamos al segundo punto de la noche, la cuarta bestia. ¿Y quién será la cuarta bestia? Será un cuarto reino en la tierra. Ya vimos que el primero, ese pequeño cuerno, ¿quién es? El anticristo. Ahora, ¿ese anticristo va a gobernar solo? No. Él va a gobernar ¿cómo? Con un reino. ¿Y quién le dio ese poder? Dios. Vamos a leer el texto bíblico. Daniel 7 del 23 al 25. ¿Quién lo lee? Del 23 al 25. ¿Quién lo tiene? Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo, será diferente a los otros. Devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades, también las leyes,
y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. ¿Hasta dónde dice? Hasta ahí, hasta el 25. Dice la palabra que el ángel explica que habrá una etapa en la vida de la bestia en que de su cabeza brotarán 10 cuernos. ¿Y esos 10 cuernos qué significan? 10 reinos. 10 reinos. ¿Y qué más? Y surgirá un cuerno pequeño que derribará a ¿quiénes? 3. A 13 reinos. Este pasaje guarda una relación estrecha con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. También en esos pasajes se ve una bestia con 10 cuernos en su cabeza y se nos dice que esos cuernos representan 10 reyes. Y vamos a leer esos textos, Apocalipsis 17, 2. Y otro hermano va a leer Apocalipsis 13, del 5 al 7. 17:2. Sí, lo escuchamos. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y Apocalipsis 13, del 5 al 7. Apocalipsis 13, del 5 al 7, ¿qué dice? Amén. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¡Wow! Es algo monstruoso. Es algo monstruoso lo que le viene a la humanidad, hermanos. No sé con quién estaba hablando, si era con Don Cándido cuando lo fui a buscar hoy. Y él me decía, las personas no quieren buscar mucho de Dios. Yo le decía, eso es una realidad latente acá. Algo así fue la conversación en el carro, Don Cándido. Miren, hermanos, si la humanidad sabe lo que le viene, era para vivir de rodillas, agradeciendo a Dios. Esto es algo espantoso. Es algo que no tiene la explicación humana. Y Dios lo está permitiendo para castigar a hombres y mujeres de dura cerviz, o sea, de duro corazón. Una y otra vez hablamos del amor de Dios e invitamos a las personas a buscar de su gracia, de su perdón. Pero las personas se ocupan más de sus propias vidas, de sus propios deseos, dándole las espaldas al Dios verdadero. Y el texto bíblico nos está dando una visión profética de cómo será ese final. Vamos a hablar algunas principales características del cuerno pequeño que vemos en estos pasajes que leímos. La primera es su arrogancia. Este hombre va a ser un hombre arrogante, prepotente, chauvinista, todo lo malo. Es un personaje tan despreciable que recibe poder directo del mismo demonio, del diablo. Vamos a leer Apocalipsis 13:2, a ver, para entender lo que estoy diciendo. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Puede repetir la parte final, Jessica? Escuchemos todo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón ahí? Satanás. Satanás. El dragón es Satanás. Dice la palabra que Satanás le dio ¿qué cosa? Su poder. Su poder. ¿Qué más? Trono y gran autoridad. Su trono y ¿qué más? Gran autoridad. Gran autoridad. Yo no quiero estar ahí. En Cuba hay un cántico que decía, yo me voy con Cristo. Yo me voy. Yo recuerdo que recién convertido hace más de 20 y pico de años, en la primera iglesia, cuando yo me convertí, este tema de Daniel y Apocalipsis era tan latente que un día tuve como una pesadilla soñando sobre este tema. Y fui a la iglesia y asustado, tendría unos 19, 20 años. Y le dije, bueno, han pasado 26 o 27, si tenía 19, 27, si tenía 20, 26 años. Y conversé con mi pastor. Y él me dijo, Leoni, no te preocupes. Si está en Cristo, nada de esto que le va a acontecer a la humanidad nos va a acontecer a sus santos.
porque la iglesia de Cristo se va. Segundo punto que vemos aquí. Dice que el dragón le dio su poder y su trono hasta el punto de que este hombre se atreve abiertamente a hablar contra Dios. Vamos a leer Daniel 11 del 36 al 37. Y 2 Tesalonicenses 2:4. ¿Quién tiene Daniel 11 del 36 al 37? ¿Ya? ¿Jessica? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Wow. 2 Tesalonicenses 2:4. ¿Quién lo tiene? ¿Kenia? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. Segundo, ordena una persecución universal contra los santos del Altísimo, tanto judíos como gentiles. El anticristo procurará realizarnos algo espectacular, como cambiar los tiempos. Se va a ser uno de los puntos finales de su mandato. Va a tratar de cambiar los tiempos y la expresión tiempo y ley parece tener sentido general. O sea, este hombre se piensa que va a querer cambiar el día del Señor y el día de reposo. Yo soy de lo que pienso que él va a alterar los calendarios religiosos, no paganos, religiosos. Eso es donde él va a trabajar. Por último, este hombre será un genio militar. El versículo 23 dice, al final del versículo, que él devorará la tierra entera y la pisará y la hará pedazos. Una vez que él llegue a su lugar, a su posición de manera pacífica, una vez que él obtenga su reino mediante la adulación, él comenzará un holocausto. Escuche esto, de acuerdo con Apocalipsis 17, la iglesia es quitada, o sea, usted y yo nos vamos de aquí, la iglesia es quitada. Yo creo que la iglesia es llevada en el rapto, en mi posición, respeto las posiciones escatológicas de otros pastores, de hermanos que están en línea, que sé que me están escuchando, respeto su posición. Ahora, enfatizo en que la iglesia se va. La iglesia es llevada por Cristo. Ahora, ¿cuál es la iglesia que se queda en la tierra, que va a ser perseguida? Es una iglesia apóstata. Babilonia la Grande. Vamos allí. Esta iglesia apóstata, que se le llama el nombre de iglesia por usar una terminología, pero sabemos que no es, está en Apocalipsis 17 y es llamada la Gran Babilonia, la prostituta, la ramera, que queda para esta mujer. Está en Apocalipsis 17. Vamos a leerlo del 6 al 14. ¿Quién lo lee? ¿Pedro? Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Repite esa parte de... ¿Qué tiene esa mujer? Las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, hay un pacto ahí entre el anticristo y esta falsa ramera. ¿Tiene otro texto ahí? El 25, Daniel 25, vamos a leerlo, ¿qué dice?
¿Sí? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Escuchen bien. Después que él cambie todo lo que él va a cambiar según la ley, dice el texto bíblico que afortunadamente su tiempo será limitado, va a llegar al fin. Ahora bien, nos dice un conteo de cuántos años va a ser ese periodo de gobierno de este reino. Dice, y a él se le dará un tiempo, y tiempos y medio tiempo. Ahora es algo interesante que eso, un tiempo y medio tiempo, podemos calcularlo de la siguiente manera. El capítulo 12 de Daniel, en el versículo 7, lo dice más claro aún. Y vamos a leerlo, para yo después aclararlo. Y vamos a comenzar con el 11. Daniel, capítulo 12, ¿qué dice? Versículo 7. Daniel 12, 7. Pueden leerlo. Amén. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad del tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí está. Ahora, ese tiempo es un periodo de 3,5 años. Es todo el tiempo que él tendrá. Si lo sumamos 2.290 días o 2.305 y 30 días, estamos hablando de 7 años en total. Es el gobierno de este hombre. Más adelante, en el capítulo 9, estaremos viendo más acerca del término 3 años y medio, acerca del periodo del gobierno del anticristo. Vamos al tercer punto de la noche y están en los versículos del 26 al 28. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Daniel 7, 26 al 28. ¿Quién lo tiene, Jessica? ¿Puede leer? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Así he querido titular el tercer punto. Se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿Quién es el juez? No, ¿quién es el juez? Dios el Padre, el anciano de día. Recuérdense que comenzamos hablando del anciano de día. El anciano del día se ha sentado. La expresión aquí, se sentará el juez, es la misma que aparece en el versículo 10 de Daniel 7. Literalmente significa, el juicio tomó su lugar, el tribunal acaba de entrar en sección. Eso es lo que significa. O sea, el juicio comenzó y el juez se ha sentado. Una expresión bella, ¿no? Habla de la majestuosidad de Dios el Padre. O sea, Dios el Padre ha contado y ha puesto fin. Se sienta, con Él se ponen todos los tronos y Él cae en el trono principal para juzgar. ¿A quién va a juzgar Dios Padre? ¿Sobre quién viene el juicio? No, ¿sobre quién? No, ¿de quién estamos hablando? Sobre la bestia del anticristo. Acuérdense que el hombre está haciendo maldad. El hombre está destrozando la tierra. Y el Padre ha dicho, basta. Basta. Vamos a poner esto en orden. Pero me llama la atención que Isaías habla de esto también.
Y Isaías lo llama de la siguiente manera: aquel que se sienta en el juicio. Y el Salmo 9 también habla de esto y dice: y ahí Dios se sienta, el gran juez, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Vemos que tanto el profeta Isaías, sin conocer a Daniel, recordemos que Isaías vivió 200 años antes que Daniel, también menciona esta corte celestial. El tribunal se ha sentado. Pero el salmista también habla de esta corte celestial. Ahora, el énfasis que habla acerca de que su vestido es blanco como la nieve, hace énfasis de la pureza. Cuando habla que su cabello era como lana pura, también hace énfasis en su sabiduría y que de él procede una flama ardiente. Habla también de que el trono de Dios ejerce con autoridad y juicio a las naciones. También nos habla de su sabiduría y por último nos habla de su autoridad. Ahora, la destrucción del cuerno pequeño por parte de Dios el Padre, cuando la duración del tiempo y medio tiempo llega a su final, es decir, al final de la gran tribulación, ese acontecimiento coincide con la segunda venida ¿de quién? De Jesucristo. Y lo vemos en Apocalipsis 19:20. ¿Quién lo lee? ¿Ya? Pueden leerlo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con sulfuro. Wow. ¿Qué cosa hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Lo ató muertos? No, vivos. ¿Y dónde lo envió? Al lago de fuego ardiente. ¿Y a quién envió? ¿Al anticristo solamente? Al falso profeta también. ¿Quién es el falso profeta? La falsa iglesia. ¿Están conmigo ahí? La falsa iglesia, la falsa religión. Ahora, las palabras del versículo 27 concluyen la interpretación dada por el ángel Daniel. Dice: tanto la visión como su interpretación causaron una profunda impresión en el anciano profeta. Recordemos que Daniel está aquí con 80 años, más o menos. Es un hombre de 80 años. Dios le está pasando todo lo que va a acontecer al final de los tiempos. Y me imagino que este pobre anciano, naturalmente, va a decir en el versículo 28, que cómo quedó él, sus pensamientos, ¿cómo quedaron? Me turbaron. Wow. No es para menos. Imagínense cada uno de nosotros recibiendo la interpretación final de los tiempos, dada por Dios. Y que Dios le esté diciendo a cada uno de nosotros: mira, esto es lo que va a acontecer al final, en una revelación dada por el Padre, a través del Hijo. ¿Cómo usted se sentiría? Ahora bien, hoy nosotros la tenemos escrita. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de un mundo caído, en un mundo perdido? ¿Qué estamos haciendo en vista del reino glorioso de Cristo? Esa es una de las preguntas que debemos de respondernos. En primer lugar, le estoy hablando a las personas del horrendo juicio que le espera a la humanidad y del amor infinito del Padre al enviar a su Hijo para la salvación de nuestras almas, y que tú y yo escapemos ¿de qué? De este juicio eminente. ¿Qué estamos haciendo? El reino del Mesías es aún futuro, eso es cierto, pero es una realidad, como fue cada una de las profecías vistas en el libro de Daniel. Cada una de las bestias
estudiada en el libro de Daniel, del capítulo 7, se cumplieron. La última está por cumplirse. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo para que las personas no sufran una condenación final? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos diciéndole al mundo que Cristo viene y que viene a buscar una iglesia santa, pura? ¿Estamos sacando tiempo para buscar del Señor, como hablábamos con don Cándido? ¿Estoy tomando prioridades en mi día a día para sacarle tiempo al estudio de la palabra, a la oración y a congregarme como iglesia? Como dice la palabra también, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Estoy viviendo una vida que le agrada a Dios? Todas estas interrogantes tienen que estar en nuestras mentes, porque el final de la humanidad es un final triste. Lo hermoso es que al final de ese periodo de los gentiles viene el reino eterno de Cristo. Pero para estar en ese reino hay una sola visa y un solo pasaporte, por usar este término, y es tener a Cristo en nuestros corazones y habernos rendido a Él. Si tú y yo no hemos hecho eso, no tenemos la visa ni tenemos el pasaporte. Pero si tú y yo hemos rendido nuestro corazón a Cristo, tú puedes estar seguro que este juicio horrendo sobre la humanidad, tú no lo verás. Porque tú estarás gozándote con Cristo en las bodas del Cordero. Mientras que estos desastres estén aquí en la tierra, la iglesia está con Cristo, gozándose en las bodas del Cordero. Que Dios nos bendiga y permita que nosotros podamos vivir una vida de gozo, de satisfacción, al saber que el Dios de los cielos, nuestro Padre, nos ha librado de algo que personalmente lo considero un filme apocalíptico, de eso que ponen en la televisión, que va a acabar con todo. Es una destrucción total. Pero qué agradecimiento hay en mi corazón al saber que Cristo me salvó. Y por ese agradecimiento yo tengo que compartir con otros estas verdades. Decirles a otros que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Para que todo el mundo venga a gozarse con el Señor y escape de este juicio. Que Dios les bendiga. Pasamos nuestro tiempo de diezmo y ofrenda. Pedimos a nuestro hermano Jorge que nos ayude con las ofrendas. Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por todas tus bendiciones. Que la palabra dada hoy llegue al corazón y el entendimiento de todos los hermanos presentes y en línea, que tengan en su corazón la felicidad inmensa del que da, recibe. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
a pedirle a don Cándido que nos despida en oración. Pase aquí. Padre eterno, una vez más venimos delante de tu presencia para darte gracias, por lo cual gracias hemos recibido. Bendice a cada familia representada en esta noche, Señor, y permítenos llegar a nuestros hogares sanos y salvos. Que la paz tuya, Señor, vaya con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera estamos despedidos. Muchas gracias por venir, gracias por estar en línea. Saludamos a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo domingo.